Hola, buenas tardes. Estamos en el segundo espacio de Reflexionando Juntos. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con el lenguaje, el pensar, el vocabulario. Vamos a ver cómo lo abordamos, vamos a ver. Pero ya que antes, como siempre planteo, que reflexionar es repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado, encontré una palabra que me gustó mucho. La palabra capacitar. ¿Capacitar qué es? Es hacer más capaz a alguien. Nosotros, ya entrando no en el tema, pero sí para, digamos, hacer una entradita. O sea, se pone el prefijo re, es reafirmar lo que uno dice. Estoy loco, estoy re loco, en general. Pero en el caso de capacitar, me di cuenta, o jugando con mi mente y las palabras, capacitar, si yo le agrego la palabra re, es recapacitar. Claro. O sea, y me dije, pucha, no es capacitar más veces, sino para ser capaz hay que recapacitar, que es un sinónimo de reflexionar. Es un juego de palabras que estoy haciendo y es para entrar en materia, digamos, más adelante. Ayuda a formar, digamos, incluso en mayor amplitud y dar quizás más claridad, dar luz cuando uno dice las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces la idea, primero vamos a empezar con la evolución del programa anterior. En el programa anterior hubo muchas evoluciones, muchas bajadas, a la gente le gustó mucho. Un tema fue álgido, digamos, en cuanto a la recepción de cada uno. Y cada uno buscó, con esto coincido, con esto no coincido, y a la gente que me comentó esto, le dije, maravilloso que no coincida, si esto no es para coincidir, esto es para que cada uno pueda reflexionar. Y que más creativo, aparte, Y da más además elementos. de reflexionar, tiene que ver con diferenciarse con el otro, porque nosotros no tenemos la palabra santa, ni la verdad absoluta, ni somos luz de nadie. Simplemente tratamos de hacer una caminito, un camino, una puerta, una ventanita, una pequeña abertura, para que cada uno pueda ir avanzando en su propio camino. Pero sí hay un error que yo hice, que dije, y gracias a Dios me lo dijeron y me di cuenta que me escuchan o nos escuchan, perdón, con mucha atención. Víctor nombró Raskowski. Arnaldo Raskowski. Sí, sí. Cuando nombró a Arnaldo Raskowski, yo dije el que escribió El miedo de los hijos. Me saltaron dos o tres en la yugular y tiene razón. Yo creo que era el filicidio, ¿no? Habla sobre el filicidio. Claro, yo me acuerdo de eso. El que hizo El miedo de los hijos es Barilco, Jaime Jaime Barilco. Barilco, sí. Pero yo Que me un la poco comí. contemporáneo de él. Sí. Sí, Más o menos, un poco más joven. un poco más joven, Barilco. Pero realmente que me hayan advertido que me equivoqué, me dio mucho placer porque me di cuenta que nos escuchan con mucha atención. Y hay gente muy inteligente, aparte. Sí, o por lo menos están atentos para decir, no, esto está bien, esto está mal, esto no coincido, no coincido. Así que me hicieron esa corrección, cosa que agradezco de sobremanera. Primero porque, digamos, rectifiqué mi pensamiento, que me la comí, digamos. Y segundo, porque me di cuenta o confirmé una vez más que no escuchan con atención, que es Bien. una buena cosa. Bien. Lo otro, como dijiste vos, Raskowski habló sobre el filicidio, Sí. exactamente. Pero que yo asocié el filicidio con miedo a los hijos y es la parte contraria, digamos, porque el filicidio era muerte a los hijos y el miedo a los hijos es todo lo contrario. Uno quiso poner ese ejemplo como una especie de ruptura, porque la sociedad dio como una especie de bisagra en esos tiempos, en la década del 60 hacia el 70. Bien, entonces eso lo quiero aclarar y agradecer nuevamente a las personas que me lo comentaron. Lo otro es que hubo muchas evoluciones, como dije antes, muchas bajadas por ser el primer programa. Estamos en los niveles más altos del último del ciclo anterior, así que estamos bien, no se perdió, al contrario, en una audiencia. Y lo que noté, Víctor, es que en Facebook todos los días tengo 3 o 4 solicitudes de amistad más. Significa que se está corriendo el boca a boca o mensaje a mensaje para ir avanzando en la recepción de este programa. Así que buenísimo. Gracias. Además, apenas lo subí, a las 2 horas hubo como 40 o 50 bajadas al toque. Están esperando que lo subamos para bajarlo automáticamente. Así que
Gracias. Trabajamos para eso. Exactamente. Bien. El otro tema interesante es que me llegó una información de la comuna de Nueva Baigorria. Esta información tiene que ver con que han pedido, se declaró, mejor dicho, en la comuna de Nueva Baigorria, ex Paganini, esta es para vos. Bien. Se puso como monumento histórico el cementerio oculto judío. El de la ciudad. ¿Te acordás que yo hablé varias veces? Bien. Hiciste toda una... Exactamente. Y así que se pidió que en la provincia también lo decrete porque realmente está muy deteriorado y muy hecho pomada, o sea, muy abandonado. Está cerrado, pero en esto hemos quedado. Yo tengo la película de la Asociación Médica de Rosario que hicieron sobre el cementerio oculto, se llama. La tengo la película, me la dieron de la Asociación Médica, gente amiga de la Asociación Médica, yo no los conocía, pero me conocieron y me dieron todo. Y además yo tengo aportes míos de estudio que yo hice sobre este tema y fotos. Entonces habíamos quedado que íbamos a hacer una mesa redonda, no mesa redonda, sino la exhibición de la película de la Asociación Médica, más los aportes del material que tengo yo, y después un debate abierto, coordinado por mí, porque si no le conozco el tema, pero no es porque yo soy el genio, sino porque parece operativo esto. Lo has estudiado, lo manejás. Y que lo vamos a hacer. Así que lo puse en Face, esto surgió hoy a la mañana, ya lo puse, pero sí lo que necesitamos, insisto con esto para hacerlo, es un lugar apropiado para 30, 40, 50 personas, un televisor grande y una máquina de DVD o una computadora para poder pasar la peli, que dura 1 hora y pico, y después yo tengo material y después haremos el debate o las preguntas necesarias y lo vamos a hacer. Así que bueno, armemos una lista, manden mail a jgerman@fivertel.com.ar, si no a mi celu por WhatsApp 156-382-997 o a través de Facebook, como quieran, para ir armando una lista, a ver cuántos somos y que la gente que quiera ir, que empiece a pensar en algún lugar para hacerlo. Así que esto vamos a hacerlo. La pregunta es si tiene un costo. Yo no sé si tiene un costo, porque tiene que tener un costo si necesitamos alquilar un salón. Claro. Y alquilar la pantalla o un televisor grande. Yo en casa no tengo lugar para tanta gente, pero si alguien tiene lugar o lo hace gratuito no va a tener costo. Lo único que pretendo es, no para José Germán y para Víctor Bresciani, si logramos que haya gente y podamos hacer una contribución de algo, de una masita, un pañal o lo que sea, para dárselo a alguien, no importa cuánto vale, simplemente para decir, practicamos lo que hablamos del amor en concreto, pero es una propuesta simplemente, y el que quiera pone algo, el que no quiera poner no pone nada. No hablo de plata, sino hablo de alguna contribución, que siempre hay gente en este momento en este país que estamos muy difícil, que va a necesitar algo de nosotros. Y mientras podamos, lo hacemos. Y si no quieren poner nada, no ponen nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Así que busquemos un lugar. Insisto, si hay un costo, va a ser para alquilar ese lugar si hace falta. Si alguien tiene un lugar que no vale nada, o que no, perdón, puede valer mucho, pero no nos cuesta nada, lo hacemos al toque. O sea, hago un club, institución, gente que no escucha, y lo hacemos en un lugar que digan. Coordinamos el horario y lo hacemos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Fui claro, Víctor? Totalmente. Bien. Bueno, el tema de hoy, como dije al principio, va a ser el lenguaje, el pensamiento y el pensar. Bueno, es un tema, lo tengo aquí escrito acá porque tengo la otra máquina, la otra computadora rota, por lo tanto no puedo imprimir los que yo escribo, pero lo que hice es lo pasé al teléfono para poder tener la ayuda de memoria en el teléfono. Así que lo estoy buscando en este momento. Lo que sí, hablamos con Víctor también, esto lo quiero aclarar, porque muchas veces nosotros nos empezamos a meternos en la temática
y pareciera que lo estamos transformando sin darnos cuenta en un programa político. Entonces, político en cuanto al sentido partidario, porque por ahí somos cada uno tiene nuestro criterio, tanto Víctor como yo, como ustedes, en la cual pensamos de alguna manera, y a veces cuando hablamos de alguna temática pareciera que estamos a favor o en contra de otro. Y no quiero que se transforme esto en un programa político y menos partidario, que alguno piense que es partidario a favor de alguien. Pues sería, pues más que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia orientación política, porque es justo y es sano que así sea, pero no es este espacio para hacer ese trabajo de crítica en cuanto a malos, sino crítica en cuanto a la parte científica. Soy claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Bien. Sí. Se interpreta. Entonces, hoy yo escribí algo sobre, en Facebook, algo sobre las palmeras en Buenos Aires, me pareció, bueno, el que lo quiera ver está en Facebook, lo que yo escribí de los palmeras y cómo gastamos los dineros santafesinos para divertir a los porteños, es mi pensamiento, y las intenciones de los gobernantes, cómo se están aliando y buscando, ya pensando en el 2019, están jugando su partido para el 2019. Y como no quiero hacerle el caldo gordo a nadie, nosotros vamos a tratar de que cada uno piense y darles tema o dar tema y elaborar temas para que cada uno se dé cuenta cómo pueden ser manipulados estos estrategas de la manipulación de la gente. Víctor tenía un tema que era la posverdad, que es muy interesante. Tiene que ver con todo eso. Sí. Y lo vamos a tocar, ese tema de la posverdad, pero con la salvedad que no hablamos en contra de nadie para tener agua para otro molino. Simplemente lo que estamos haciendo, intentamos hacer es una visión crítica. Incluso teórica general, saliendo del contexto nacional o incluso el más cercano aquí en la provincia o en la ciudad, sino ese clima de época que se va relacionando justamente con las nuevas teorías que ya están escribiendo. Por ahí como están la celeridad del tiempo, que quedamos un poco al margen. ¿A vos a mí? O a vos. A mí me toca. La celeridad del tiempo, de los acontecimientos, no nos permiten a veces digerir todo, pero estoy hablando a nivel mundial, a nivel de época, ¿no? A nivel de las nuevas generaciones, nosotros que estamos dejando la posta, tratando de marcar, ciertas pautas, ciertos elementos, y por eso reflexionamos, pero que uno ya se da cuenta que algunas cosas no es que han quedado en el pasado, pero que sí los paradigmas están cambiando. Por eso hablo muy en general. Claro, justamente por eso el trabajo que hicimos es sobre el lenguaje. Sí. Y voy a empezar con el lenguaje, empiezo yo. Perfecto, sí. Vos me dando se va. Ahora entonces. Sí. Toma. Ya despacito. Ahí está. Para los seres humanos, todo lenguaje, no hay nada fuera del texto. Aunque veamos imágenes, los llevamos nuestra mente a texto para entenderlo. O sea, no debemos captar texto. Cualquier imagen que veamos después lo dejamos en texto. ¿De qué habla el lenguaje? Es decir, ¿el hombre habla o el lenguaje nos constituye como hombre? Son todas cosas que me hago preguntas, como siempre, para poder tratar de buscar la vuelta. ¿Hay algo por fuera del texto o somos meras textualidades? Si somos palabras, ¿quién nos escribe? O sea, Dios nos escribe. Hay líneas de pensamiento que dicen que podemos ver lo real y expresarlo a través de las palabras. O sea, las palabras eran solo un medio para expresar el sentido de las cosas. O sea, que es solo un espejo de mostrar la realidad. Las palabras. Eso es lo que se llamaría la literalidad. Esto es un mate, esto es un mate. No hay historia. Eso es la literalidad. Lo que digo es. Ejemplo de cómo llevar un lenguaje puede llevar a mostrar la realidad, depende cómo se construye esa oración o esas palabras. Hay, por ejemplo, en el idioma castellano, vamos a ver ejemplos concretos de la palabra del vocabulario machista, cuando hombre rápido, un hombre hábil para un negocio, mujer rápida, mujer prostituta. Claro. Es un ejemplo que lo hablamos la vez pasada. Sí, lo hemos charlado, sí. Y otro ejemplo es también que cuando un hombre mata a una mujer,
es violencia de género y feminicidio. Si una mujer mata a un hombre, no tiene nombre. Casualmente parece un juego de palabras, no tiene nombre. Hay muchos otros ejemplos, pero esto es solo una forma para poder entender. Y después, por ejemplo, otro ejemplo es cuando dicen es un empleado público y ya le ponemos esa palabra empleado público un estigma de que un tipo es un vago. El empleado público, Claro, el empleado, sí. inclusive sketch que hacía Gasalla de la empleada pública, Atrás. exacto, que parecía vaga, que no hacen un pito. Sí. Entonces, no importa, pero hay empleados públicos que son abogados, que son médicos, que son enfermeros, son empleados públicos. Sí, sí. Y sin embargo lo asocia el empleado público como vago. Esa palabra se usa estigmatización. Exactamente. Esto es un poco lo que quería plantear de cómo la construcción de una oración, hay palabras que hacen toda una connotación que nos van llevando a pensar de una manera determinada. La tradición bíblica y la filosofía griega, vamos a ver con la filosofía griega qué pasa. Al principio, entre la realidad y el lenguaje, hay una especie de armonía. Con la evolución, esa armonía se quebró. El lenguaje comenzó a tender a lo binario, a lo dicotómico, al pensamiento bipolar. Otro habla de las convenciones y otro habla de poder conocer las cosas para darles un nombre, si no eran innombrables. Por eso, en el judaísmo, el ejemplo con Dios, lo traigo como ejemplo para que vayan viendo. Ya ves, seguramente. No se puede decir el nombre de Dios. Claro. No se puede. No hay vocales. Por eso se no dice, consonantes. exactamente, se dice el innombrable. El hexagrama, como dicen. Es otra cosa, pero el innombrable, para no nombrar a Dios, claro. porque nombrar a Dios es una herejía. O el nombre, sobre todo nombre también. No, y además, porque yo si digo algo de algo, es que conozco a ese algo. Si no puedo, al no conocer, no puedo darle nombre. Claro. Esa es un poco la idea que está subyacente. ¿Me explique, Víctor? Sí. Te entiendo. Bien. A ver, vamos a seguir, porque yo me adelanto. Hay autores como Platón, Cratilo, Hermógenes y Sócrates. Les digo esto para si quieren buscar información que busquen, no para hacerme el lindo ni el capaz. Para si alguno quiere profundizar lo que estoy planteando, ahí tiene material para buscar en filosofía. Aparte ahora ponen internet y le va a saltar un montón de cosas y van pudiendo concatenar pensamientos y entender toda esta maraña de palabras que explican toda una forma de pensamiento. Bueno, y si no, la otra es cuando es algo que es exacto, que no hay discusión. Cuando en el catolicismo se dice es palabra de Dios. Claro. Cuando se habla de cristianismo, cuando es palabra de Dios, no se puede discutir, es palabra de Dios. Inclusive en las misas se dice es palabra de Dios. Claro. ¿Sí? Bien. Es un texto que nos explica una concepción de vida-mundo. La importancia de la vida y de la palabra está regida por ella, sea la Biblia o sea cualquier libro sagrado, de cualquier religión que sea, mono o politeísta. Pero si somos un poco más curiosos, vamos a ver una experiencia que está en todas las religiones, que es la Torre de Babel. Sí. Cuando empieza la confusión de la palabra y que cada uno decía que hablaba un idioma diferente, no hablaba un idioma diferente. Cada palabra que decían, para uno tenía una connotación de una cosa, y para otro connotación de otra cosa. De ahí que muchas veces cuando hay una discusión de algo, no hablan, aunque hablen no de castellano, el castellano riquísimo o con mucha florido, para cada uno esas palabras significan cosas distintas. Por eso los psicólogos tienen que trabajar en la interpretación y decodificación de palabras, porque la palabra en sí no tiene valor si no vemos la connotación que para cada persona tiene esa palabra. Exacto. ¿Me voy explicando bien, Víctor? Sí. Bien. Encima, si hablamos, cuando uno habla, larga un mensaje, pero a su vez hay un metamensaje. ¿Qué es el metamensaje? El metamensaje es la entonación que le doy a la palabra, a la frase o a la palabra. Si me pongo colorado cuando la digo, si aprieto la boca, por ejemplo. Si la comunicación no verbal, digamos, que se une. Exactamente. Claro.
Supongamos una palabra que vamos a hacerla guasamente para entender. Sí. Si yo le digo, Víctor, sos un hijo de puta, y le hago esto, lo estoy elogiando. Claro, qué bien, loco. Si yo le digo, sos un hijo de puta, la misma Claro, palabra, lo está agrediendo. lo estoy agrediendo, lo estoy reputeando, y se va a sentir muy mal. Entonces, estas cosas es lo que es el mensaje y metamensaje. Yo voy a contar una experiencia, si quieren, que me parece que me pasó a mí una vez que fui a una conferencia en México. En México hay una palabra que es muy jodida y para nosotros es un elogio. Me invitaron a ir a México de una conferencia a Cancún. Me van a esperar una señora, más joven que yo, a buscarme al aeropuerto. Yo tenía una foto de la señora, una chica. Y en la foto parecía una mujer mucho más grande. Cuando se acerca y se presenta, me dice, yo soy Carolina Cárdenas. Entonces, la miro y le digo, sos mucho más pendeja. Ah, cuando le dije eso, me miró, se puso blanca y me dice, ¿por qué me ofendes? Entonces yo le decía, no te ofendo, te estoy elogiando. Porque para los mexicanos, la palabra pendeja es totalmente desbastante. Ofensiva. Miren la película de Estados Unidos, cuando hay, digamos, los telenovelas, Sí. pendeja es retardada, mala, es todo feo. Claro, La palabra sí. pendeja es muy jodida, y para nosotros decir, alguien, sos un pendejo, te sentís bien. Pero no termina acá la historia, hasta que le expliqué, me costó mucho, recién llegaba y ya metí la pata mal. Cuando estaba en una conferencia, había 500 personas en la conferencia, en un salón muy grande, y en un teatro. Entonces, un señor, me acuerdo, 78 lo tenía, yo tendría, esto fue en el 2000, Claro. era mucho más joven que ahora. Entonces me dice, me cuenta, se levanta, hace una pregunta, entonces me cuenta su presión, que tiene 12,7, bla, bla, que hace actividad física, tiene sexo, me cuenta toda una historia. Entonces yo lo miro y le digo, usted parece mucho más pendejo de 78 años. Cuando dije eso, escuché 4 que se reían, que eran argentinos. Claro. Los otros 540, digamos, que había, me miraban y se quedaron blancos también. Cuando me di cuenta, tuve que explicar de vuelta que para nosotros los argentinos lo estaba elogiando y no, digamos, devastando. Fue muy divertido, pero es como él usa la palabra. Otra palabra tremenda, en Chile, si vos decís pico, es las 4 y pico, y allá, si yo digo pico, el pico es el pene, pero en términos vulgares, digamos, ¿no? Claro. En España, por ejemplo, coger es tomar. Por ejemplo, hay no tener es como ejemplo. nosotros, Pues hay muchas palabras que tenemos que tener cuidado de cómo se usan para ver qué significan. La connotación es esa. Exacto. Sí. Bien. ¿Cómo comenzamos a pensar? Cuando uno piensa, es siento, actúo y pienso. Porque la gente cree que uno piensa y después actúa y... No. ¿Y cómo? Lo voy a explicar muy despacito esto, muy fácilmente. Cuando nacemos, comenzamos a tener hambre, sentimos. Cuando sentimos hambre, ¿qué hace el bebé? Llora, hace. Y después la mamá lo pone en la teta y lo arrima a la teta y le da de mamar. El bebé sacia su hambre, deja de llorar y se tranquiliza. Estoy hablando de la sanidad, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta poco a poco cómo se van manejando el tema del pensamiento. O sea, siento, actúo y pienso. Eso que primero hay que pensar para actuar, para hablar, es una mentira flagrante. Por eso es tan importante el uso de cuando sentimos, hablamos y hacemos las cosas, tenemos que tener mucho cuidado, porque el pensamiento tiene que ver con una acción casi refleja de todo nuestro accionar y de todo nuestro sentir. Por eso el pensamiento, el lenguaje que utilizamos, nos induce a pensar de una manera, pero también, de otro lado, nos ayuda a repensar, nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario cada vez más. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de los chicos y hablarles claramente, no en palabras demasiado complicadas, pero no con el perito guau guau o el patito cuac cuac. No,
un pato, un perro, una vaca, que hace miau, o el gato hace miau, o la vaca mu, y no que le pongan o no, o Onomatopeyas. exactamente. Hay que hablarle con claridad. Los Claro, chicos poco a poco tratando de sentir, entender las palabras y le amplía su pensamiento. exacto. Esto un poco traté de ser sucintamente lo que es el tema del lenguaje y el pensamiento. Víctor, Muy interesante lo que has ido desarrollando y sobre todo, fíjate, vos entraste en la historia universal. Yo hablaba anteriormente en esas pequeñas entradas que tuvimos al principio de los nuevos paradigmas. Pues estuve pensando todo este tema en función de cómo el lenguaje ha ido cambiando y sobre todo eh, tomo el lenguaje tradicional, aquel donde está el etnocentrismo, está el hombre y lo geocéntrico también, no solo porque la Tierra era el centro de toda la historia, hablemos de la Edad Media fundamentalmente, y que después corrió incluso hasta en la misma época cartesiana, donde René Descartes también marcaba, postulaba la nueva filosofía del racionalismo, hasta que posteriormente, bueno, la influencia de la Iglesia aflojó y aceptó las ideas de Nicolás Copérnico, que la Tierra era una parte más de lo que significaba este sistema solar, que estaba en ese movimiento, en ese universo, pero una partecita. Era estable, pero dependía de otra cosa central que era el Sol. Eso un poco fue abriendo el camino de la razón. Pero de todas maneras, hasta nuestra época, y podemos decir, hasta prácticamente, no cerrado el siglo XX, pero hasta los años 70 o 80, podemos decir, casi 20 años antes del fin del siglo pasado, siempre nuestra estabilidad en el lenguaje marcaba también la estabilidad en la vida, pensando que el recorrido que habían hecho los abuelos o los bisabuelos, los padres, y un poco con algunos cambios, los hijos, nosotros seríamos, íbamos a hacer lo mismo, la estabilidad. Y el lenguaje era como algo también que estaba como ubicado en lo que decía la academia, digamos, los ilustrados. ¿querés? Perfecto. Los ilustrados que nos traían justamente de aquella Edad Media, ya digamos de la última parte de la Edad Media hacia lo que era ya la Edad Moderna, las bases fundamentales, lo que se llama la filología, el estudio del lenguaje, y era la interpretación de lo que, cómo debíamos hablar, cómo denotamos a cada objeto que estaba incluso por fuera del ser humano. Fíjense, estaba sujeto y objeto, pero el objeto afuera era inamovible, intocable. Incluso los primeros investigadores en la lingüística, hablamos del francés Saussure, que marca quizás la revolución dentro del siglo XX, de una de las patas, digamos, trasladada de la filosofía hacia la sociología, fue la lingüística. Y justamente Saussure, un poco el padre de la lingüística, y planteó eso del significante y el significado. Significante sería, por ejemplo, el árbol concreto, y nosotros le dimos el nombre árbol, que ya vienen los antiguos, pero un poco para establecer ese código, para poder comunicarnos. Y todas las palabras y todos los lenguajes que armamos tenían un ser común para poder entendernos, interpretarnos. Pero todo era estable. Yo creo que esta época, por eso digo, hay un gran cambio de paradigma, ya fin del siglo XX. ¿Qué sucede? Ya no es más el lenguaje, el hablado. Incluso cuando nosotros decimos, ni siquiera el escrito tampoco. Primero fue el hablado, bueno, la memoria oral, vos hablaste de los antiguos, y los antiguos, los del paleolítico, digamos, que hacían sus figuras, pero que trataban en cierta manera de esa comunicación oral de generación en generaciones. Después tuvo la escritura. Y ahora ¿qué está? La imagen. La imagen revolucionó todo. Todavía estamos entrando en ese paradigma. Y yo digo, es la revolución 2.0, para poner el concepto que vos decís, lo binario, lo informático, donde todo es imagen. Por eso está el celular, por eso está internet, por eso se ha reducido tanto y se ha empobrecido lo que decimos, bueno, ese vuelo poético, sobre todo nosotros de la raíz latina y española fundamentalmente, le damos a las cosas para interpretarlas, la poética, ha quedado como en un rincón. Y más bien hay que reducirse a una cuestión muy breve. Y todo es imagen. Y ahora sí también cambia en ese paradigma, y hablando del lenguaje, el lenguaje es de lo efímero, de lo rápido. Y se da con todo. Nosotros hemos hablado mucho de este hombre Zygmunt Bauman. Todo es líquido, todo se va transformando rápidamente. Y se transforma también en los seres humanos, los cuerpos se devoran, se transforman. Y el lenguaje en cierta medida también ha sido cuerpo, porque es la moda, porque es la atracción, porque es el sexo, porque es realmente la vida en definitiva. Se va transformando en una imagen más bien distante.
La realidad virtual en la imagen ha cambiado todo. Todavía no está todo pergeñado, pero el siglo XXI marcha aceleradamente hacia eso. Por eso hay un tipo, yo hablaba ayer con un amigo, y creo que te he pasado muchas veces y no hemos charlado, este muchacho Elon Musk, un gran científico norteamericano, que lo ha eclipsado a Bill Gates y todo lo que es Silicon Valley. El hombre ya planteó antes de ayer, no digo ayer, sino antes de ayer, que él va a llegar y va a ser de Estados Unidos pionero para llegar a Marte. En el 2019 vamos a estar en Marte. Él también usó ese lenguaje rápido de la imagen. Ya mandó un cohete al espacio, hizo las pruebas y demás. Yo sé que Elon Musk es un gran científico en esto de crear el auto eléctrico, las famosas autopistas subterráneas que aceleran el traslado de un sitio a otro, es decir, todo automático, todo robotizado, toda la cibernética puesta en lo que es la inteligencia artificial. Pero creo que nos ha mentido también. Porque está eso de que vamos a hablar de la posverdad. Creo que Elon Musk también está atrapado en eso. Como todos estamos en cierta medida atrapados un poco. Es decir, vamos a llegar a Marte y vamos a volver, algo rápido. Yo creo que lo que va a llevar, y me juego aquí, me juego frente a un científico, el más destacado en este momento, que va a ir un robot, señores, que no puede ir el ser humano. Me parece que en los rayos cósmicos todavía no hay elementos tecnológicos que lo puedan vencer y que un ser humano pueda llegar vivo, que va a demorar meses para llegar a Marte en 2019. Van a ser meses, no va a ser un año, creo que son de 8 a 10 meses, de ida y de vuelta. Creo que es imposible que un ser humano pueda ir. Más allá que esté preparado el sitio, o cohetes especiales en etapa, que uno estaba pensando eso de la física, que no saben mucho porque la ciencia está por sobre uno. Pero me parece que va a ser un robot, que esa es la trampita, pero es una manera de ver esto lo efímero, este nuevo lenguaje. Todo pasa, todo tiene que ser pose, todo tiene que ser virtual. Y ahí yo vuelvo en sociedades, la nuestra que todavía está en esa mistura tradicional, donde hablamos de educación, amar a los padres, decimos a los hijos, respetar las instituciones, a las autoridades, el comportamiento social, creo que debe desarrollarse con firmeza, pero también asegurarles que estas nuevas tecnologías los pueden ayudar, pero no acelerarse en los tiempos. Si bien está la sociedad tecnotrónica, porque todo es tecnología, sé que la felicidad es la tecnología, no es el ser humano en el corazón. Sí, pero Víctor, y eso es el lenguaje. Está bien, pero el lenguaje, estoy de acuerdo con lo que estás planteando, pero todavía nuestra mente, por más que capte la imagen, sí, necesita para interpretarlo sí, sí, el texto. O sea, transforma esa imagen en texto. Es decir, yo te veo a vos y sos una imagen, sí, pero tengo que transformar, es un buen tipo, tiene tal cosa. O sea, no puedo tomarte si no transformo en palabras tu imagen. O la computadora o lo que sea. Estoy de acuerdo. El impacto es muy grande visual porque es mucho más rápido que el leer o escuchar algo. Track. Pero mi mente, para entender lo que estoy viendo, necesito transformarlo en texto. ¿Vos sabés Por que eso la textualidad. Estoy de acuerdo. Y la filosofía, incluso la filosofía clásica, va justificando eso. Yo quería ampliarte y muy bien que tirás eso. Por ejemplo, Immanuel Kant, ya con esto, bueno, crítica de la razón pura, él mismo ya habla de todo esto, porque dice que desde la idea se construye el sujeto, sin decir habla del sujeto. Y es lo que estamos viendo ahora, porque superamos la etapa de la fenomenología, que es hasta fin del siglo XX, donde uno observaba más bien el afuera, por eso decía el objeto allá, el sujeto aquí. Y uno podía en cierta medida manejar el objeto a como el sujeto. No, ahora al revés. Ahora se construye el sujeto. Pero son las dos líneas de pensamiento. Claro. Si lo material, la línea materialista y la línea idealista. Si primero existe la realidad y eso hace al sujeto, o el sujeto construye la realidad. Pero es un tema muy largo para entrar a discutir eso. Lo único que cambio es que tiene unos puntitos suspensivos. Este cambio, todo esto se ha producido así, bueno, de lo estable hasta, pongamos, René Descartes, que hablamos en 1580 por ahí, a lo que es la relatividad actual. Es decir, desde el Big Bang de principios del siglo XX en adelante, la relatividad, y hacemos un homenaje a Stephen Hawking, que habla de los agujeros negros, de la energía. Que murió. Y él hablaba que en 600 años, si no salimos al exterior, la Tierra va a desaparecer. Por eso digo, dejo esos puntos invencibles y vivimos en la época de la relatividad. Por eso de la construcción del sujeto a través de, incluso uniéndose en un objeto y siendo una sola cosa. Bueno, es suerte, digamos, pongamos que es suerte esto. Pero eso es para algo para desarrollarlo, porque creo que es la nueva postura que marca todo un nuevo paradigma impresionante, que todavía no lo dominamos, que son pequeñas gotitas que nos llevan en camino a eso. Pero son puertas que vamos a dejar abiertas para ir metiéndonos, y son posibilidad de pensar de otra manera
con el lenguaje y el pensamiento. Exacto. Bien, insisto en el tema del tema del cementerio, Claro, el cementerio, de Paganini, cementerio judío oculto. Si alguno o ya le interesa a la gente participar en esta actividad que vamos a hacer, comuníquese de alguna manera, empecemos a buscar lugar y hagámosla. No esperen que yo lo haga. Yo llevo la película y llevo mi conocimiento y mi material que tengo. Y que un poco cada uno que hagamos, podemos hacerlo. No, yo no soy, digamos, que productor de nada. Claro. Simplemente si les interesa y si hay quórum, lo hacemos con todo cariño. Perfecto. Yo voy a poner mi mejor voluntad, pero no me pidan que busque el lugar. No, eso yo no soy productor, no lo voy a hacer. Y si a alguno interesa que se haga cargo, entre todos vamos haciendo un poco cada uno. Por un trabajo cooperativo para hacerlo entre todos. ¿Hemos terminado? Hemos terminado por esta jornada. Bien, muchas gracias y como siempre esperamos vuestros aportes en jgermán@fiberte.com.ar o 165-156-382997 mi celular, o por Facebook me ponen todos sus pareceres, o acuerdos o desacuerdos, o digamos aportes para ir creciendo, porque todos necesitamos de todos para crecer. Es cierto. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro y nos estamos viendo.